A ver, pensemos en esto. ¿Qué es lo que le da a un relato su huella digital, su identidad única e inconfundible? Cada cultura, de alguna manera, destila su propia esencia en las historias que cuenta, y hoy vamos a explorar precisamente eso, la huella única de la narrativa breve venezolana. Pues esta es la pregunta del millón, la que va a guiar todo nuestro análisis. Porque claro, no es solo una cuestión de dónde nació el autor, hay algo más, una combinación de elementos, un sabor muy particular que lo distingue. Vamos a ver cuáles son. Bien, para entender de verdad esa identidad, lo primero es mirar sus ingredientes, ¿no? Vamos a desglosar esos rasgos, tanto literarios como temáticos, que son como la columna vertebral del cuento en Venezuela. Generalmente podemos hablar de 4 pilares que definen esta narrativa. Primero, una conexión fortísima con la realidad social y política. Segundo, el uso tan característico del lenguaje popular, de la calle. Tercero, un arraigo profundo al paisaje, ya sea la ciudad o el campo. Y por último, como no, esa fascinante presencia de lo fantástico en medio de lo más cotidiano. Y claro, al hablar de lo fantástico llegamos a un concepto que es absolutamente clave, el realismo mágico. Ojo, que no es fantasía sin más. Se trata de cuando lo maravilloso, lo insólito, irrumpe en un contexto totalmente realista, pero se trata con una normalidad pasmosa. Es como ver un milagro y describirlo como quien describe el pan de cada día. Y esto nos lleva a un punto que es crucial. El cuento venezolano muy rara vez es un simple entretenimiento. Suele funcionar como un espejo, y muchas veces un espejo crítico, que nos devuelve el reflejo de las tensiones, las esperanzas y las contradicciones de la sociedad. La historia del país, en el fondo, se puede leer entre sus líneas. Vale, ya conocemos las características, los ingredientes, ahora vamos a ver cómo se manifiestan en distintos tipos de relatos y sobre todo quiénes son los maestros, los chefs que les han dado forma. A grandes rasgos, dentro de esta narrativa podemos ver dos grandes mundos. Por un lado está el cuento de enfoque rural, súper conectado a la tierra, a sus mitos, a un ritmo de vida, digamos, más pausado. Y por el otro, el cuento urbano, que lo que hace es explorar la soledad, la velocidad y los líos de la vida en la ciudad. Son en realidad dos caras de la misma moneda. Claro, detrás de toda esta tradición hay unos arquitectos fundamentales. Estamos hablando de nombres como Julio Garmendia, que fue un pionero de lo fantástico, Arturo Uslar Pietri, que de hecho fue quien acuñó el término realismo mágico, o Salvador Garmendia, un verdadero maestro del relato urbano. Ellos, y muchísimos otros, son los que han definido y expandido este universo literario. Hay una cita que creo que captura a la perfección la esencia de su trabajo. Dice algo así como que una historia es la distancia más corta entre un ser humano y la verdad. Y es que, a través de sus relatos, estos autores no solo están contando un cuento, están trazando un camino directo hacia una verdad más profunda sobre la condición humana y la identidad venezolana. Pero, ojo, que ningún análisis estaría completo sin hablar de una de sus fuentes de inspiración más potentes, el folclore. Y no es solo una colección de leyendas antiguas, es mucho más, es como el subconsciente colectivo de la nación. Es que el folclore funciona, literalmente, como el ADN cultural de estos relatos. Los mitos, las leyendas, las creencias populares no son un simple adorno decorativo. Están codificados en la estructura misma de las historias, dándoles capas de significado y una resonancia que es única. Y el proceso de cómo se integra es fascinante. A ver, primero, se coge un elemento del folclore, por ejemplo, una leyenda local. Después, sus símbolos y personajes se trasplantan a un contexto totalmente moderno. Y finalmente, el autor reinterpreta ese mito para hablar de preocupaciones de hoy en día. Y así es como una vieja leyenda puede acabar hablando de la crisis política actual. Al final, como vemos, todas estas piezas van encajando. Las características literarias, los autores, el folclore, todo se combina para crear algo que es mucho, pero mucho más grande que la suma de sus partes. Quizás la gran idea con la que nos tenemos que quedar es esta: que cada cuento, con esa mezcla tan suya de realidad, de magia y de crítica social, es un trocito del alma de un pueblo. Leer la cuentística venezolana es asomarse directamente a su corazón, a sus sueños y también a sus heridas. Y todo esto, claro, nos deja con una pregunta final, una pregunta que se queda ahí resonando en el aire. Si estas historias son un reflejo tan fiel de su tiempo, ¿qué relatos, qué mitos y qué verdades están naciendo en la Venezuela de hoy, esperando a ser contados? La respuesta, no cabe duda, ya se está escribiendo.